Sofía Ramírez Herrera tenía 23 años cuando el destino le cambió la vida para siempre, aunque en ese momento no lo sabía todavía, porque caminaba por las calles empedradas de San Miguel de Allende con los pies mojados y el alma cansada, arrastrando su canasta vacía de flores mientras la lluvia de noviembre caía sin piedad sobre su cabeza descubierta. Había vendido apenas 4 ramos ese día. 2 de claveles rojos y 2 de rosas blancas, porque las señoras ricas que paseaban por la plaza principal con sus sombrillas de encaje preferían apurarse hacia sus casas antes que detenerse a comprarle flores a una muchacha pobre que las miraba con ojos suplicantes desde su esquina habitual, junto a la fuente de cantera rosa que adornaba el centro de la plaza desde tiempos coloniales. Las monedas que llevaba en el bolsillo de su falda raída apenas alcanzarían para comprar un poco de pan duro en la panadería de don Esteban, quizás un poco de leche si tenía suerte, y tendría que racionar todo para que le durara al menos 3 días más, porque así era su vida desde hacía ya 7 años, desde aquella noche terrible en que el fuego se llevó todo lo que amaba. Sofía vivía sola en una habitación diminuta y húmeda que rentaba encima de la panadería de don Esteban, un cuarto de paredes desconchadas, donde apenas cabía un catre viejo con un colchón lleno de bultos, una silla de madera coja que había rescatado de la basura, y un baúl pequeño donde guardaba sus 3 vestidos remendados y la única fotografía que le quedaba de sus padres, tomada años atrás cuando todavía eran felices y el taller de alfarería de su padre prosperaba en las afueras del pueblo. Recordaba a su padre, José Ramírez, un hombre de manos callosas y risa contagiosa que moldeaba el barro con tanta maestría que sus jarrones y platos eran vendidos hasta en la Ciudad de México, y a su madre, Carmen Herrera, una mujer dulce de trenzas largas que cantaba canciones antiguas, mientras pintaba flores y pájaros en cada pieza de cerámica que su esposo creaba. Habían sido felices en su casita modesta al pie de la sierra, con su taller anexo, donde el olor a tierra mojada y humo de leña se mezclaba con las risas de Sofía cuando ayudaba a decorar las piezas más pequeñas, manchándose las manos y la cara de pintura azul y amarilla. Todo terminó una noche de invierno cuando Sofía tenía 16 años. Una noche en que se quedó dormida temprano después de un día agotador, ayudando en el taller, y despertó tosiendo entre el humo espeso que llenaba su cuarto mientras las llamas devoraban las paredes de madera seca de la casa. Sus padres gritaron su nombre desde el otro lado del pasillo en llamas, ordenándole que saltara por la ventana, que corriera, que se salvara, y Sofía obedeció llorando y gritando que no los dejaría. Pero el calor era insoportable y el humo la cegaba, y cuando finalmente logró salir por la ventana trasera y cayó sobre la tierra fría del patio, lo único que pudo hacer fue mirar impotente cómo el fuego consumía todo, la casa, el taller y a sus padres que nunca lograron salir. Los vecinos llegaron corriendo con cubetas de agua, pero ya era demasiado tarde, y cuando el fuego finalmente se apagó al amanecer, no quedaba nada más que cenizas humeantes y los cuerpos carbonizados de José y Carmen abrazados uno al otro en lo que había sido su habitación. Sofía no tenía más familia. Sus abuelos habían muerto años atrás y su padre era hijo único. Así que quedó completamente sola en el mundo, con apenas la ropa que llevaba puesta esa noche, y un dolor tan profundo en el pecho que pensó que nunca volvería a respirar sin que le doliera. Una vecina bondadosa, doña Lupita, la acogió durante 2 semanas mientras se recuperaba de las quemaduras leves en las manos y las pesadillas que la hacían despertar gritando cada noche. Pero doña Lupita era viuda y pobre y tenía 5 hijos propios que alimentar, así que no pudo mantener a Sofía por mucho tiempo. Fue entonces cuando Sofía tomó lo poco que pudo rescatar de las cenizas, incluyendo la fotografía milagrosamente intacta de sus padres que estaba guardada en una caja de metal, y caminó hasta San Miguel de Allende buscando trabajo y un lugar donde vivir. Al principio intentó trabajar como sirvienta en las casas grandes del pueblo, tocando puertas y ofreciendo sus servicios,
pero las señoras la miraban de arriba a abajo con desconfianza, notando su ropa quemada y sucia, su aspecto demacrado, sus ojos rojos de tanto llorar, y le cerraban la puerta en la cara sin siquiera escucharla. Intentó trabajar en las fondas y restaurantes lavando platos, pero los dueños preferían contratar a muchachas con referencias y familia en el pueblo, no a una huérfana desconocida que había llegado de la nada. Durmió en las calles durante una semana, acurrucada en los portales de las iglesias, comiendo las sobras que los vendedores del mercado tiraban al final del día, hasta que don Esteban, el panadero, un hombre gordo de corazón bondadoso, le ofreció rentar el cuartito sobre su panadería por unas cuantas monedas al mes, y le sugirió que vendiera flores en la plaza, porque había visto que tenía manos hábiles para hacer ramos bonitos. Así comenzó la nueva vida de Sofía, levantándose antes del amanecer cada día para caminar hasta los campos en las afueras del pueblo donde crecían flores silvestres, cortando claveles, rosas, margaritas y bugambilias, regresando a su cuarto para armar los ramos con listones que compraba en el mercado, y luego pasando todo el día parada en su esquina de la plaza ofreciendo sus flores a los transeúntes. Los primeros meses fueron terribles. Apenas vendía 1 o 2 ramos por día y pasaba hambre constantemente. Su cuerpo delgado se volvió aún más flaco y sus mejillas se hundieron, pero Sofía era terca y fuerte y se negaba a rendirse o a rogar limosna como otras muchachas huérfanas hacían. Con el tiempo aprendió a sonreír aunque le doliera el alma, a hablar con voz dulce a las señoras que pasaban, a hacer ramos más vistosos y coloridos que llamaran la atención. Y poco a poco comenzó a tener clientes regulares que compraban sus flores cada semana. Pero nunca fue suficiente. El dinero siempre escaseaba y Sofía vivía al día, calculando cada centavo, remendando su ropa una y otra vez hasta que la tela estaba tan gastada que apenas servía, comiendo lo mínimo para sobrevivir, enfermándose seguido por el frío y la humedad de su cuarto, pero sin poder pagar un médico, soportando en silencio las burlas de los niños ricos que se reían de su apariencia andrajosa y las miradas de desprecio de las señoras elegantes que la trataban como si fuera invisible. Había noches en que Sofía lloraba abrazada a la fotografía de sus padres, preguntándose por qué había sobrevivido si su vida iba a ser así de miserable, preguntándose si valía la pena seguir adelante cuando cada día era una lucha por conseguir comida y pagar la renta, preguntándose si algún día volvería a ser feliz o si moriría sola y olvidada como tantas otras muchachas pobres del pueblo. Pero entonces llegó esa tarde lluviosa de noviembre que lo cambiaría todo, aunque Sofía no lo sabía mientras caminaba de regreso a su cuarto empapada y tiritando de frío, contando mentalmente las pocas monedas en su bolsillo y resignándose a cenar solo pan duro esa noche. La lluvia había empezado al mediodía y no había parado, espantando a todos los posibles compradores de la plaza. Y Sofía había esperado bajo el portal de la catedral hasta el atardecer con la esperanza de vender al menos un ramo más. Pero nadie se detuvo, nadie la miró siquiera, y cuando el cielo comenzó a oscurecerse, decidió regresar a casa antes de que la noche la sorprendiera en las calles mojadas. Caminaba con la cabeza gacha para protegerse de la lluvia, su canasta vacía golpeando contra su cadera, sus zapatos viejos chapoteando en los charcos, cuando escuchó un sonido que la hizo detenerse en seco. Era un llanto, un sollozo infantil que venía desde el portal de la iglesia abandonada de San Francisco, una construcción colonial que llevaba años cerrada por falta de fondos para repararla y que los lugareños evitaban porque decían que estaba embrujada. Sofía se acercó despacio, entrecerrando los ojos para ver mejor en la penumbra, y ahí los encontró. Acurrucados contra la puerta de madera carcomida, 2 niños pequeños abrazados uno al otro, temblando de frío y miedo. El niño mayor, que parecía tener unos 6 años, tenía el cabello negro mojado pegado a la frente y unos ojos oscuros enormes llenos de lágrimas que la miraron con una mezcla de terror y súplica cuando ella se arrodilló frente a ellos.
La niña más pequeña, que no debía tener más de 4 años, se aferraba al brazo de su hermano con sus manitas sucias, su carita redonda cubierta de mocos y lágrimas, su cabello castaño enredado y lleno de hojas secas. Ambos llevaban ropa que alguna vez había sido fina. Sofía pudo notarlo a pesar del barro y los desgarrones, camisas de lino y pantalones de lana que ningún niño pobre del pueblo podría costear, pero estaban tan sucios y maltratados que parecían haber pasado días a la intemperie. Sofía sintió que su corazón se partía en dos al ver a esos niños en tal estado de abandono y sufrimiento, y sin pensarlo 2 veces, se quitó su rebozo mojado y lo usó para envolver a la niña pequeña, que tiritaba con más violencia, mientras le preguntaba al niño mayor con voz suave cómo se llamaban y dónde estaban sus padres. El niño la miró con desconfianza al principio, apretando más fuerte a su hermanita contra su pecho. Pero algo en los ojos bondadosos de Sofía debió tranquilizarlo, porque después de un momento susurró con voz ronca que él era Andrés y su hermana se llamaba Camila, y que no tenían a dónde ir porque habían huido de una señora mala que los pegaba y no les daba de comer. Sofía no preguntó más en ese momento, solo extendió sus brazos y les dijo que vinieran con ella, que tenía un lugar donde podían estar secos y calientes, y aunque Andrés dudó por un instante, cuando Camila comenzó a toser con una tos húmeda y profunda que sonaba terrible, él aceptó tomar la mano que Sofía le ofrecía. Caminaron los 3 bajo la lluvia hasta la panadería. Sofía cargando a Camila contra su pecho porque la niña apenas podía caminar de lo débil que estaba, mientras Andrés se aferraba a su falda sin soltarla. Y cuando finalmente llegaron y subieron las escaleras estrechas y oscuras hasta el cuartito de Sofía, la muchacha se dio cuenta de lo poco que tenía para ofrecerles, pero decidió que no importaba, que estos niños necesitaban ayuda urgentemente, y ella haría lo que estuviera en sus manos. Encendió la vela que tenía sobre la silla coja, vertió agua en la palangana de peltre que usaba para lavarse, y con delicadeza comenzó a quitarles la ropa mojada y sucia a los niños, descubriendo con horror que Andrés tenía moretones en los brazos y la espalda, y Camila tenía las costillas marcadas de lo delgada que estaba, como si llevaran días sin comer bien. Les limpió la cara y las manos con un trapo húmedo, murmurando palabras dulces para calmarlos cuando se asustaban, y luego los envolvió en su única manta limpia que guardaba doblada en el baúl, la misma que ella usaba para cubrirse en las noches más frías del invierno. Andrés y Camila se acurrucaron juntos en el catre de Sofía, sus ojitos siguiendo cada movimiento de ella con una mezcla de miedo y esperanza, y cuando Sofía sacó el pan y la leche que había comprado esa tarde, pensando que sería su cena de varios días, y se los ofreció a los niños en su único plato de peltre, vio cómo se lanzaban sobre la comida con una desesperación que le confirmó que llevaban mucho tiempo pasando hambre. Se sentó en el piso de madera junto al catre, observándolos comer y diciéndoles que despacio, que no se fueran a ahogar, que había suficiente para los 2, aunque en realidad sabía que esa era toda la comida que tenía en el mundo y que mañana tendría que arreglársela sin desayuno. Cuando terminaron de comer, Camila se recostó contra el pecho de Sofía y cerró sus ojitos, susurrando con voz de bebé la palabra mamá. Y Sofía sintió que las lágrimas le quemaban los ojos porque hacía tanto tiempo que nadie la necesitaba, que nadie la buscaba para que los cuidara, que nadie la llamaba con cariño. Andrés permaneció despierto un poco más, mirándola con esos ojos oscuros tan serios para un niño de 6 años, y le preguntó en voz baja si ella también era mala como la tía Berenice, si también los iba a pegar y encerrar sin comer. Sofía negó con la cabeza y le prometió que mientras estuvieran con ella nadie les haría daño, y Andrés asintió lentamente, como evaluándola, antes de finalmente recostarse junto a su hermana y quedarse dormido casi al instante, agotado por días de huida y terror.
Sofía pasó esa noche sentada en el piso de su cuarto, sin manta porque se la había dado a los niños, tiritando de frío, pero sin atreverse a moverse para no despertarlos, observándolos dormir y preguntándose qué iba a hacer con ellos. Era obvio que no eran niños de la calle. Su forma de hablar, aunque asustada, era educada. Su ropa, aunque destrozada, había sido cara, y Andrés había mencionado a una tía, lo que significaba que tenían familia en algún lado. Pero también había dicho que esa tía los maltrataba, los pegaba, los dejaba sin comer, y Sofía conocía demasiado bien el hambre y el abandono como para devolver a estos niños a alguien que los lastimaba. Decidió que al día siguiente hablaría con ellos. Trataría de averiguar más sobre su situación y mientras tanto haría lo posible por alimentarlos y cuidarlos, aunque eso significara pasar más hambre ella misma. Lo que Sofía no sabía, mientras velaba el sueño de esos dos niños acurrucados en su catre viejo, era que a apenas 20 kilómetros de distancia, en la majestuosa hacienda de las Águilas que se alzaba en el valle de San Felipe, rodeada de campos de maíz y pastizales verdes, un hombre vivía la peor pesadilla de su vida. Don Mateo de Acosta y Mendoza, duque de la Sierra Nevada, heredero de un linaje que se remontaba a los primeros conquistadores españoles, señor de miles de hectáreas de tierra fértil y dueño de una fortuna que había pasado de generación en generación durante 3 siglos, caminaba como león enjaulado por el salón principal de su hacienda, con los ojos rojos de no haber dormido en 3 noches y el rostro demacrado por la angustia que lo consumía desde adentro como un veneno lento. Mateo era un hombre imponente, medía más de 1,80 m de estatura, tenía hombros anchos y espalda fuerte de quien había crecido montando a caballo y trabajando la tierra junto a sus peones, a pesar de su título nobiliario que le hubiera permitido vivir como un señorito ocioso. Su cabello era negro como el ala de un cuervo. Lo llevaba un poco largo y siempre despeinado, porque tenía la costumbre de pasarse las manos por él cuando estaba nervioso o preocupado, y sus ojos eran de un color café tan oscuro que parecían negros bajo ciertas luces, enmarcados por cejas gruesas y pestañas largas que le daban una mirada intensa y penetrante. Tenía la piel morena tostada por el sol, una mandíbula cuadrada y fuerte cubierta por una barba de 3 días que no se había molestado en afeitar desde que sus hijos desaparecieron, y su boca, que alguna vez había sonreído con facilidad, ahora era solo una línea recta de preocupación y dolor. Vestía una camisa blanca arrugada con los puños desabotonados, un chaleco de brocado verde que había sido de su padre, pantalones de montar negros manchados de barro porque acababa de regresar de buscar por los caminos del valle y sus botas de cuero fino estaban llenas de polvo. Tenía 34 años, pero en ese momento parecía de 40, porque el sufrimiento de los últimos 3 días le había marcado arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca, y le había quitado la luz de la mirada que lo caracterizaba antes de que su mundo se derrumbara nuevamente, porque para Mateo de Acosta esto no era la primera vez que perdía a alguien amado, no era la primera vez que el destino le arrebataba lo más preciado de su vida sin piedad ni explicación. 2 años atrás, había perdido a su esposa Catalina durante un parto terrible que duró 2 días completos, un parto del que ni ella ni el bebé sobrevivieron, dejándolo viudo y destrozado con solo 2 hijos pequeños que dependían de él. Catalina había sido el amor de su juventud, una muchacha de familia noble de Querétaro que conoció en un baile cuando él tenía 23 años. De risa cristalina y ojos color miel, de cabello rubio, poco común en la región, y piel de porcelana que se quemaba bajo el sol mexicano. Se habían casado enamorados y felices, y durante 9 años construyeron una vida llena de amor en la hacienda de las Águilas, donde ella administraba la casa con gracia y eficiencia, mientras él manejaba las tierras y los negocios.
Catalina le había dado 2 hijos hermosos. Primero a Andrés, que nació fuerte y sano, llorando con pulmones potentes y agarrando el dedo de su padre con su manita diminuta el día de su nacimiento. Y luego, 2 años después, a Camila, que llegó al mundo durante una tormenta de verano, con los ojos más azules que Mateo había visto jamás y una mata de cabello castaño claro que con el tiempo se oscureció hasta parecerse al de su abuela paterna. Mateo había sido un padre devoto desde el principio, cargando a sus hijos, jugando con ellos en el jardín, enseñándole a Andrés a montar su primer pony cuando apenas tenía 3 años, cantándole canciones de cuna a Camila cuando lloraba en las noches, y soñando con verlos crecer, estudiar, casarse, darle nietos. Pero entonces Catalina quedó embarazada por tercera vez, y todo comenzó a ir mal desde el principio. Ella se sentía débil y enferma constantemente, perdía peso en lugar de ganarlo, tenía sangrados que asustaban a Mateo y a las parteras que la atendían. El médico que vino desde la Ciudad de México le advirtió a Mateo que este embarazo era riesgoso, que Catalina debía guardar reposo absoluto. Pero aún así, cuando llegó el momento del parto, las cosas se complicaron terriblemente. El bebé venía mal posicionado. Catalina gritaba de dolor durante horas y horas. Perdía tanta sangre que empapaba las sábanas de su cama. Y aunque Mateo trajo a los mejores médicos y parteras de toda la región, aunque rezó de rodillas en la capilla privada de la hacienda hasta que se le adormecieron las piernas, aunque prometió todo lo que tenía a cambio de salvarla, no sirvió de nada. Catalina murió al amanecer del segundo día, exhausta y desangrada. Apenas unos minutos después de que el bebé naciera muerto, un niño pequeño y morado que nunca llegó a respirar. Mateo recordaba ese momento como el peor de su vida. Peor que cuando su padre murió de un ataque al corazón cuando él tenía 20 años. Peor que cualquier pérdida o dolor que hubiera experimentado antes, porque perder a Catalina y al bebé al mismo tiempo fue como si le arrancaran el corazón del pecho y lo pisotearan frente a sus ojos. Se culpó durante meses, pensando que si hubiera insistido más en que no se embarazara de nuevo, si hubiera traído al médico antes, si hubiera hecho algo diferente, tal vez ella seguiría viva. Los primeros meses después de su muerte fueron un infierno de luto y culpa. Mateo apenas comía o dormía, descuidó los negocios de la hacienda, se encerraba en su habitación mirando el retrato de Catalina que colgaba sobre la chimenea, y si no hubiera sido por Andrés y Camila que lo necesitaban, que lloraban por su madre y buscaban consuelo en él, probablemente se habría dejado morir de tristeza. Fue Josefina quien lo salvó de hundirse completamente en la desesperación. Josefina Ruiz, una mujer de 55 años que había sido ama de llaves en la hacienda desde antes de que Mateo naciera, que había cuidado de él cuando era niño y lo había visto crecer hasta convertirse en el hombre que era ahora. Josefina era bajita y gordita, con el cabello completamente blanco, recogido siempre en un moño apretado, la cara redonda llena de arrugas de expresión que hablaban de una vida de sonrisas a pesar de las dificultades, y unas manos pequeñas, pero increíblemente capaces, que podían cocinar los platillos más deliciosos, coser la ropa más fina, curar cualquier raspón o fiebre, y sobre todo, abrazar con un cariño que sanaba el alma. Cuando vio que Mateo se estaba dejando morir de pena y que los niños sufrían por la ausencia de ambos padres, tomó las riendas de la situación con la autoridad que solo una mujer que te vio nacer puede tener. Entró una mañana a la habitación de Mateo sin tocar. Abrió las cortinas de golpe dejando entrar la luz del sol que él había estado evitando durante semanas. Y le dijo con voz firme que ya era suficiente, que Catalina hubiera estado decepcionada de verlo así, que tenía 2 hijos pequeños que necesitaban un padre y no un fantasma que deambulaba por la casa sin ver ni escuchar nada. Le dijo que entendía su dolor porque ella también había perdido gente amada. Había perdido a su esposo en un accidente cuando tenía 30 años y había criado sola a sus 3 hijos trabajando como sirvienta, pero que la vida seguía,
y los que quedaban vivos tenían la obligación de seguir adelante por los que dependían de ellos. Mateo se enojó al principio, le gritó que se fuera, que lo dejara en paz, pero Josefina no se inmutó. Se quedó plantada frente a él con los brazos cruzados hasta que él se derrumbó llorando como un niño, y entonces ella lo abrazó y le dijo que llorara todo lo que necesitara, pero que después se levantara y volviera a ser el padre que sus hijos merecían. Y así lo hizo. Poco a poco Mateo comenzó a salir de su habitación, a afeitar su barba descuidada, a comer aunque fuera sin ganas, a pasar tiempo con Andrés y Camila, aunque cada vez que los miraba veía los ojos de Catalina en el rostro de su hija y sentía una punzada de dolor en el pecho. Josefina se convirtió en la niñera oficial de los niños, dejando sus otras responsabilidades en la hacienda para dedicarse completamente a ellos, despertándolos cada mañana con besos en la frente, vistiéndolos con ropa limpia, peinando a Camila con paciencia infinita porque la niña odiaba que le jalaran el cabello, dándoles de desayunar avena caliente con miel y leche fresca de las vacas de la hacienda, enseñándoles sus primeras letras y números en la mesa del comedor, llevándolos al jardín a jugar bajo los árboles de jacaranda, bañándolos antes de la cena, contándoles cuentos antes de dormir, arropándolos con ternura. Los niños la adoraban, la llamaban Nana Josefina y corrían a abrazarla cada vez que la veían. Y aunque nunca podría reemplazar a su madre, Josefina llenó el vacío maternal lo mejor que pudo, dándoles todo el amor y la atención que necesitaban. Mateo le estaba profundamente agradecido. Le aumentó el sueldo considerablemente, aunque ella insistió que no era necesario. Le dio la mejor habitación del ala de los sirvientes, con una cama cómoda y una ventana grande con vista al jardín. Y le dijo que mientras él viviera ella tendría un hogar en la hacienda de las Águilas. Y así pasaron casi 2 años en una rutina estable aunque melancólica. Mateo manejando la hacienda y criando a sus hijos con la ayuda invaluable de Josefina, los niños creciendo sanos y queridos, la vida continuando a pesar del dolor que nunca terminaba de irse del todo. Pero entonces llegó aquella mañana terrible de octubre, hace apenas un mes, cuando Josefina no bajó a desayunar como era su costumbre, y cuando doña Inés, el ama de llaves que había tomado las responsabilidades que Josefina dejó para cuidar a los niños, subió a buscarla a su habitación. La encontró muerta en su cama, con una expresión pacífica en el rostro, como si simplemente se hubiera quedado dormida y no hubiera despertado jamás. El médico que vino a examinarla dijo que había sido su corazón, que probablemente había sufrido un ataque durante la noche y murió sin dolor, sin siquiera darse cuenta. Y aunque eso debería haber sido un consuelo, para Mateo fue otro golpe devastador que lo hizo preguntarse por qué toda la gente que amaba terminaba muriendo y dejándolo solo. Los niños lloraron desconsolados durante días. Andrés, que ahora tenía 6 años y entendía mejor lo que significaba la muerte, se volvió callado y serio. Dejó de jugar y de sonreír y pasaba horas sentado en el cuarto que había sido de Josefina, mirando por la ventana con ojos vacíos. Camila, que apenas tenía 4 años, no comprendía completamente por qué Nana Josefina no volvía. Preguntaba por ella cada mañana. Lloraba pidiendo que viniera a peinarla y contarle cuentos, y Mateo no sabía cómo explicarle que la muerte era para siempre, que las personas que se iban no regresaban, que tendrían que aprender a vivir con ese nuevo vacío en sus vidas. Mateo intentó cuidar de los niños él mismo durante las primeras semanas, canceló todos sus compromisos de negocios, despachó a sus administradores con instrucciones de manejar todo sin molestarlo, y se dedicó completamente a Andrés y Camila, pero pronto se dio cuenta de que no era suficiente. Él tenía que atender la hacienda, revisar las cuentas, supervisar las cosechas, reunirse con los comerciantes que compraban su producción y no podía estar con los niños todo el tiempo como Josefina había estado. Necesitaba ayuda, necesitaba a alguien de confianza que cuidara de sus hijos mientras él trabajaba.
Y fue entonces cuando su hermana Berenice apareció en la hacienda sin avisar, llegando en su carruaje elegante, con 2 baúles llenos de ropa, y anunciando que había venido a quedarse. Berenice de Acosta y Mendoza era 4 años mayor que Mateo. Había cumplido 38 años el mes anterior, y era una mujer alta y delgada, con facciones afiladas que alguna vez habían sido bonitas, pero que la amargura había endurecido con el paso de los años. Tenía el mismo cabello negro que su hermano, pero lo llevaba siempre recogido en un peinado elaborado y tirante que le jalaba la piel de la cara. Sus ojos eran grises como los de su difunta madre, fríos y calculadores, y su boca era delgada y casi siempre fruncida en una expresión de desaprobación. Vestía siempre de negro o colores oscuros, usaba joyas caras, pero sin gusto, y tenía la costumbre de mirar a la gente de arriba a abajo, como evaluando su valor y encontrándolo siempre por debajo de sus estándares. Berenice nunca se había casado, a pesar de haber tenido varios pretendientes en su juventud, porque ninguno le parecía suficientemente rico o de suficiente linaje para ella, y porque en el fondo lo que realmente quería no era un esposo, sino el título y la fortuna de su familia. Cuando su padre murió y Mateo heredó todo por ser el hijo varón, según las leyes y tradiciones de la época, Berenice sintió una rabia que nunca pudo disimular completamente, porque ella era la mayor. Ella había administrado la casa de su padre durante años después de que su madre muriera. Ella había sido quien cuidó de Mateo cuando era un niño tonto que solo quería jugar, y sin embargo, todo le fue dado a él por el simple hecho de haber nacido hombre. Su padre le dejó una renta generosa que le permitía vivir cómodamente en su casa en la ciudad de Guanajuato, pero no era lo mismo que ser la dueña de la hacienda de las Águilas, no era lo mismo que tener el título de duquesa, no era lo mismo que controlar toda la fortuna familiar. Durante años, Berenice había guardado esa envidia y resentimiento en silencio, visitando a Mateo solo en ocasiones especiales, fingiendo amabilidad, mientras por dentro deseaba que algo le pasara para poder reclamar lo que consideraba suyo. Cuando Catalina murió, Berenice sintió una chispa de esperanza pensando que tal vez Mateo se derrumbaría completamente y moriría de pena, o que al menos quedaría tan destrozado que le pediría que se encargara de la hacienda. Pero no pasó. Mateo se recuperó lo suficiente para seguir adelante gracias a Josefina y a sus hijos. Pero ahora Josefina había muerto también, y Berenice vio su oportunidad. Si podía convencer a Mateo de que la necesitaba, de que ella era indispensable para cuidar de los niños, podría instalarse permanentemente en la hacienda, ganarse la confianza de su hermano, y quién sabe, tal vez con el tiempo encontrar la manera de quedarse con todo. Mateo recibió a su hermana con sorpresa, pero también con alivio, porque efectivamente necesitaba ayuda, y Berenice era familia, era la tía de sus hijos, y pensó que sería bueno para Andrés y Camila tener a alguien de su sangre cuidándolos. Le dio a Berenice una suite de habitaciones en el ala oeste de la hacienda. Le agradeció profusamente por venir y le confió el cuidado de los niños mientras él se encargaba de los negocios que había descuidado durante semanas. Al principio todo pareció ir bien. Berenice era educada y eficiente, se encargaba de que los niños estuvieran vestidos y alimentados, los llevaba a sus lecciones con el tutor que Mateo había contratado, y en presencia de su hermano se mostraba dulce y cariñosa con ellos, acariciando la cabeza de Andrés, sonriéndole a Camila, diciendo que eran unos niños preciosos. Pero cuando Mateo no estaba presente, cuando se encerraba en su estudio para revisar documentos o salía a supervisar los campos, Berenice mostraba su verdadera cara. Trataba a los niños con frialdad y crueldad, les gritaba por cualquier pequeño error, los llamaba tontos y malcriados, les prohibía jugar o hacer ruido porque le molestaba el escándalo, los obligaba a pasar horas sentados en silencio en sus habitaciones como castigo por infracciones imaginarias. Si Camila lloraba porque extrañaba a Nana Josefina, Berenice la encerraba en su cuarto sin cena diciéndole que las niñas que lloraban eran débiles y patéticas. Si Andrés
trataba de defender a su hermanita, Berenice lo agarraba del brazo con fuerza, dejándole moretones, y le decía que los niños desobedientes no merecían comer. Los sirvientes de la hacienda, doña Inés, el mayordomo don Rodrigo, las doncellas y los mozos de cuadra, notaban el cambio en los niños, cómo Andrés se volvía cada vez más callado y asustadizo, cómo Camila se sobresaltaba cada vez que Berenice entraba a una habitación, como ambos habían perdido el poco brillo que les quedaba en los ojos después de perder a Josefina. Intentaron hablar con Mateo. Doña Inés especialmente trató de decirle que algo no estaba bien, que los niños parecían aterrorizados de su tía, pero Berenice era astuta y siempre se aseguraba de que Mateo solo viera el lado dulce y cariñoso que ella fingía en su presencia. Y cuando Mateo preguntaba a los niños si estaban bien, ellos asentían en silencio, porque Berenice les había advertido que si se quejaban con su padre, las cosas serían mucho peores para ellos. La situación empeoró cuando Berenice comenzó a castigar a los niños, dejándolos sin comida por días enteros, dándoles solo agua y un poco de pan duro, mientras ella comía opíparamente en el comedor y les decía que los niños mimados como ellos necesitaban aprender disciplina y humildad. Andrés, desesperado por proteger a Camila, que lloraba de hambre en las noches, comenzó a robar comida de la cocina cuando nadie miraba, guardando trozos de pan y fruta en los bolsillos de su pantalón para dárselos a su hermanita cuando Berenice los encerraba en sus cuartos. Pero Berenice descubrió lo que hacía y como castigo lo encerró en el sótano oscuro de la hacienda durante toda una noche, ignorando sus gritos y súplicas, mientras le decía que los ladrones merecían estar en la oscuridad como las ratas que eran. Fue esa noche en el sótano lo que convenció a Andrés de que tenían que escapar, de que si se quedaban en la hacienda con esa mujer malvada, algo terrible les iba a pasar. Tal vez morirían de hambre o de los golpes. Tal vez Berenice los mataría y le diría a su padre que había sido un accidente. Andrés era solo un niño de 6 años, pero el sufrimiento lo había hecho madurar más allá de su edad, y sabía que su padre no les creería si le contaban lo que pasaba. Berenice era muy buena fingiendo, y su padre estaba tan ocupado y distraído que no notaba nada. Así que una madrugada, 3 días antes de aquella tarde lluviosa en que Sofía los encontró, Andrés despertó a Camila en silencio, le puso su abrigo más abrigador, guardó un poco de pan que había logrado esconder, y juntos salieron de sus habitaciones de puntitas, bajaron las escaleras, evitando los escalones que rechinaban, cruzaron el gran salón de la hacienda, donde las armaduras antiguas de los antepasados de su padre montaban guardia silenciosa, y salieron por la puerta de servicio que daba a los jardines. Caminaron durante horas en la oscuridad, Andrés sosteniendo la mano de Camila con fuerza, mientras ella tropezaba y lloraba bajito, diciéndole que tenía miedo, que quería volver a su cama, que le dolían los pies. Andrés le decía que fueran valientes, que solo un poco más, que tenían que alejarse lo suficiente antes de que Berenice se despertara y descubriera que habían huido. Siguieron el camino de tierra que llevaba desde la hacienda hasta la carretera principal, escondiéndose detrás de los árboles cada vez que escuchaban ruidos, temiendo que fueran los guardias de su padre buscándolos. Y cuando finalmente llegaron a la carretera, se dieron cuenta de que no sabían hacia dónde ir. Solo sabían que necesitaban llegar a algún pueblo donde pudieran pedir ayuda, donde alguien les creyera lo que estaba pasando. Un campesino que pasaba temprano en la mañana en su carreta tirada por bueyes, los vio caminando solos por el camino y se detuvo a preguntarles si estaban perdidos, si necesitaban que los llevara a algún lado. Andrés, recordando las advertencias de Berenice sobre no confiar en extraños, casi dice que no, pero Camila estaba exhausta y ya no podía caminar más. Así que aceptó la ayuda del hombre que parecía bondadoso y les dijo que subieran a la parte de atrás de la carreta, entre los sacos de maíz. El campesino les preguntó de dónde venían, y Andrés mintió diciendo que vivían en un rancho cerca y que iban a visitar a su abuela en San Miguel de Allende, y el hombre no hizo más preguntas.
Simplemente los llevó durante varias horas por caminos polvorientos hasta dejarlos en las afueras del pueblo al atardecer. Andrés y Camila entraron a San Miguel de Allende sin tener idea de qué hacer o a dónde ir. Dos niños pequeños perdidos en un pueblo que no conocían, con hambre porque ya se habían terminado el pan que Andrés guardó, con frío porque el clima de noviembre en las montañas de Guanajuato era helado especialmente de noche, y con miedo porque no sabían si su padre los estaría buscando o si Berenice habría inventado alguna mentira para explicar su ausencia. Pasaron la primera noche escondidos en un callejón detrás del mercado, acurrucados entre cajas de madera vacías, tiritando de frío y escuchando los ruidos de la noche que los asustaban, cada ladrido de perro, cada paso de borracho tambaleante, cada ráfaga de viento que hacía crujir las puertas. Al día siguiente caminaron por las calles del pueblo, mirando con envidia a los niños que iban de la mano de sus madres, bien vestidos y alimentados, entrando a las pastelerías a comprar pan dulce, riendo y jugando sin preocupaciones. Andrés trató de pedir ayuda a algunas señoras que pasaban, pero ellas lo miraban con desconfianza viendo su ropa sucia y su aspecto desaliñado, y se alejaban rápido, pensando que eran niños de la calle, tratando de robarles o pedirles limosna. Un tendero les dio un poco de fruta magullada que iba a tirar, y eso fue todo lo que comieron ese día. Por la noche encontraron refugio en el portal de la iglesia abandonada de San Francisco, y ahí se quedaron durante 2 días más, cada vez más débiles, más sucios, más desesperados, hasta que la lluvia comenzó a caer esa tarde de noviembre y pensaron que iban a morir de frío y nadie jamás sabría qué había sido de ellos. Y entonces apareció Sofía como un ángel enviado del cielo en el momento más oscuro de sus vidas y los rescató sin pedir nada a cambio, solo por bondad pura de su corazón. Mientras tanto, en la hacienda de las Águilas, Mateo había descubierto la desaparición de sus hijos la mañana siguiente a su huida, cuando bajó a desayunar y preguntó por ellos. Berenice había fingido sorpresa y preocupación, diciendo que ella tampoco los había visto, que tal vez estaban jugando en el jardín, pero cuando buscaron por toda la hacienda y no los encontraron, cuando se dieron cuenta de que sus camas no habían sido usadas durante la noche y que faltaban algunos de sus abrigos, Mateo sintió que el mundo se derrumbaba nuevamente bajo sus pies. Movilizó inmediatamente a todos sus trabajadores, más de 50 hombres entre peones, vaqueros, guardias y mozos de cuadra, ordenándoles que buscaran por toda la propiedad, por los campos, los establos, los graneros, el bosque cercano, gritando los nombres de Andrés y Camila hasta quedar ronco. Cuando no los encontraron en la hacienda, extendió la búsqueda a los ranchos vecinos, a los caminos que llevaban al valle, envió jinetes en todas direcciones con la descripción de sus hijos y la promesa de una recompensa enorme para quien los encontrara. Contactó al comandante del destacamento militar local, a los alcaldes de todos los pueblos cercanos, hizo imprimir carteles con los dibujos de Andrés y Camila que distribuyó por toda la región, y ofreció 1,000 pesos de oro, una fortuna que la mayoría de la gente no ganaría en toda una vida, a quien le diera información que llevara a encontrar a sus hijos. Berenice actuaba su papel de tía preocupada con maestría, llorando lágrimas falsas, diciéndole a Mateo que no entendía cómo había pasado esto, que ella los había acostado la noche anterior y estaban bien, que tal vez alguien se los había robado para pedir rescate. Mateo quería creerle porque era su hermana, porque no podía imaginar que alguien de su propia sangre pudiera hacerle daño a sus hijos. Pero doña Inés, que llevaba 30 años trabajando en la hacienda y conocía a Berenice desde que era una niña manipuladora y cruel, sospechaba la verdad. Una de las doncellas jóvenes, María, le confió en secreto a doña Inés que había visto moretones en los brazos de Andrés días atrás y que había escuchado a Camila llorar en su habitación durante horas mientras Berenice la tenía encerrada como castigo, pero que tenía miedo de decirle algo al duque porque Berenice le había amenazado con despedirla si abría la boca. Doña Inés era una mujer valiente de 60 años, de cabello completamente blanco y ojos color avellana llenos de sabiduría,
bajita y un poco encorvada por la edad, pero con un carácter fuerte y un sentido de justicia inquebrantable. Había visto nacer a Mateo, había trabajado para su padre y su abuelo antes que él, y sentía por esa familia un cariño genuino que iba más allá de la simple lealtad de una empleada. Cuando escuchó lo que María le contaba, y cuando recordó las miradas asustadas de los niños cada vez que Berenice estaba cerca, supo que tenía que hablar con Mateo, aunque Berenice la despidiera o algo peor. Esperó hasta que él regresara de buscar por los caminos, agotado y desesperado después de 3 días sin dormir, y entró a su estudio sin tocar, cerrando la puerta tras ella. Le contó todo, las sospechas de maltrato, los moretones, el hambre, los encierros, y vio cómo la cara de Mateo pasaba de la incredulidad a la furia más absoluta. Al principio no quiso creerlo, defendió a Berenice diciendo que era imposible, que su hermana jamás haría eso. Pero doña Inés insistió, le dijo que preguntara a los otros sirvientes, que todos habían notado cosas extrañas, pero tenían miedo de hablar. Y finalmente Mateo mandó llamar a María, al mayordomo don Rodrigo, a los mozos de cuadra, y uno por uno le confirmaron que sí, que habían visto o escuchado cosas que les parecieron sospechosas, que los niños habían cambiado desde que Berenice llegó, que parecían aterrorizados. Mateo confrontó a Berenice esa misma noche en el salón principal, con todos los sirvientes como testigos, y le exigió que le dijera la verdad. Pero ella lo negó todo, se ofendió, gritó que era una calumnia, que los sirvientes la odiaban porque era demasiado estricta con ellos, que ella solo había tratado de disciplinar a los niños porque estaban malcriados. Mateo no sabía qué creer, estaba desgarrado entre la lealtad a su hermana y la terrible sospecha de que tal vez los sirvientes tenían razón, pero lo que más le importaba en ese momento era encontrar a sus hijos. Resolver ese misterio podía esperar. Ordenó a Berenice que se quedara en su habitación hasta que él decidiera qué hacer con ella, y continuó la búsqueda desesperada, expandiéndola hasta San Miguel de Allende, cuando uno de sus jinetes trajo información de que 2 niños que coincidían con la descripción de Andrés y Camila habían sido vistos mendigando en el mercado del pueblo 3 días atrás. Mateo galopó hacia San Miguel de Allende con 10 de sus mejores hombres, llegando al pueblo al anochecer de esa tarde lluviosa, y comenzó a buscar casa por casa, preguntando a cada persona que veía, mostrando los dibujos de sus hijos, ofreciendo dinero por información. Fue el panadero don Esteban quien finalmente le dio la pista que necesitaba, cuando Mateo entró a su panadería mojado y desesperado, preguntando si había visto a los niños del dibujo. Don Esteban lo miró con curiosidad y le dijo que sí, que esa misma tarde una muchacha que rentaba el cuarto sobre su panadería había subido con 2 niños pequeños que parecían perdidos y asustados, y que le había parecido raro, porque Sofía vivía sola y nunca recibía visitas. Mateo sintió que el corazón se le salía del pecho. Subió las escaleras de 2 en 2, casi tropezando en su urgencia, y golpeó la puerta del cuarto de Sofía con tanta fuerza que la madera crujió bajo sus nudillos. Sofía abrió asustada, con los ojos muy abiertos, todavía vestida con su ropa húmeda, porque no se había cambiado para no molestar a los niños que dormían, y se encontró frente a frente con un hombre enorme que la miraba con ojos desesperados y casi salvajes. Mateo entró sin pedir permiso, empujando suavemente a Sofía a un lado, y ahí los vio, a sus 2 hijos dormidos pacíficamente en un catre viejo, limpios, abrigados con una manta que olía a lavanda, Camila con el cabello peinado y Andrés con una expresión de paz en el rostro que Mateo no había visto en semanas. Se acercó despacio, temiendo que fueran una visión, un sueño cruel de su mente agotada, pero cuando tocó la mejilla de Andrés y sintió su piel tibia y real, cuando vio a Camila acurrucarse más en la manta todavía dormida, algo se rompió dentro de él. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro sin que pudiera detenerlas, lágrimas de alivio tan intenso que le dolía el pecho,
lágrimas de gratitud hacia Dios, o el destino, o lo que fuera que había guiado a sus hijos hasta esta joven desconocida. Lágrimas por todo el miedo y la angustia de los últimos 3 días que finalmente podía liberar. Se dejó caer de rodillas junto al catre, tomó las manos de sus hijos sin despertarlos y lloró como no había llorado desde la muerte de Catalina, sacudido por sollozos que le salían desde lo más profundo del alma. Sofía lo observaba sin saber qué hacer, con una mano sobre su boca, dándose cuenta de que este hombre debía ser el padre de los niños, y sintiendo un alivio enorme porque los niños tenían familia, alguien que claramente los amaba mucho. Cuando Mateo finalmente pudo controlarse y se secó las lágrimas con las mangas de su camisa, se volvió hacia Sofía, que seguía parada junto a la puerta, mirándolo con compasión y cautela. Se puso de pie y ella tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos, porque él era mucho más alto, y por primera vez Mateo realmente la vio. Esta muchacha delgada de ojos enormes y bondadosos, de cabello castaño oscuro que le caía en ondas despeinadas hasta la cintura, de rostro delicado marcado por el hambre y el trabajo, pero todavía hermoso en su juventud. Vestía un vestido azul desteñido que había sido remendado tantas veces que apenas se veía la tela original. Sus manos eran pequeñas y callosas, sus pies descalzos porque sus zapatos estaban junto a la puerta goteando agua de lluvia, y había algo en ella, una dignidad tranquila, una dulzura genuina en sus ojos, que hizo que Mateo supiera inmediatamente que esta era una mujer excepcional. Le preguntó su nombre con voz ronca todavía por el llanto, y ella respondió suavemente que se llamaba Sofía Ramírez Herrera, que vendía flores en la plaza, que había encontrado a los niños en la iglesia abandonada y no había podido dejarlos ahí solos, con frío y hambre. Mateo le preguntó si los niños le habían dicho algo, si sabía por qué habían huido. Y Sofía repitió lo que Andrés le había contado sobre una tía mala que los pegaba y no les daba de comer, y vio cómo el rostro de Mateo se oscurecía con una furia contenida que daba miedo. Entonces Mateo le preguntó cómo podía agradecerle, qué quería a cambio de haberle salvado la vida a sus hijos, porque sin ella quién sabe qué habría pasado, si habrían sobrevivido otra noche en las calles o si los habría encontrado demasiado tarde. Sofía negó con la cabeza y le dijo que no quería nada, que solo había hecho lo correcto, lo que cualquier persona con corazón haría al encontrar niños necesitados. Pero Mateo insistió, le dijo que él era don Mateo de Acosta y Mendoza, duque de la Sierra Nevada, señor de la Hacienda de las Águilas, y que cuando un noble contraía una deuda de vida, estaba obligado por honor a pagarla. Sofía lo miró sorprendida al enterarse de que este hombre era un duque, uno de los hombres más ricos y poderosos de toda la región, y de repente entendió por qué los niños tenían ropa cara a pesar de lo sucia que estaba, por qué hablaban con tanta educación, por qué Andrés había mencionado una hacienda. En ese momento Camila se despertó, bostezando y frotándose los ojos, y cuando vio a su padre ahí parado en el cuarto, sus ojitos se iluminaron y gritó papá con voz de bebé, extendiendo sus bracitos hacia él. Mateo la levantó del catre y la abrazó con tanta fuerza que la niña dejó escapar un chillido, cubriéndola de besos en la frente, las mejillas, el cabello, diciéndole que la amaba, que había estado tan asustado que nunca más volvería a perderla. Andrés también despertó con el ruido, y cuando vio a su padre comenzó a llorar, no de alegría sino de miedo, gritando que no quería volver con tía Berenice, que ella era mala, que por favor no los hiciera regresar. Mateo dejó a Camila en el catre y se arrodilló frente a Andrés, tomando su carita entre sus manos grandes y callosas, y le prometió con voz firme que Berenice nunca más volvería a tocarlos, que él no sabía lo que estaba pasando, pero que ahora lo sabía, y que se encargaría de que estuvieran a salvo. Pero entonces Camila miró a su alrededor buscando algo, y cuando vio a Sofía parada junto a la puerta, extendió sus bracitos hacia ella y gritó: «Mamá Sofía, ven, tengo miedo».
Sofía se acercó automáticamente y Camila se aferró a ella, enterrando su carita en el cuello de Sofía, y Andrés también se levantó del catre y tomó la mano de Sofía con fuerza, mirando a su padre pero sin soltar a la joven que los había rescatado. Mateo observó la escena sintiéndose como si alguien le hubiera golpeado el pecho. Vio cómo sus hijos se aferraban a esta extraña con una confianza y un cariño que no mostraban ni siquiera con él últimamente. Vio cómo Camila se acurrucaba contra Sofía como si fuera su madre. Vio cómo Andrés la miraba como si ella fuera su protectora, su salvadora, su ancla en un mundo que se había vuelto aterrador y confuso. Y en ese momento Mateo tuvo una revelación, una idea que tal vez era una locura, pero que tenía un sentido extraño y perfecto. Sus hijos necesitaban una madre, alguien que los amara genuinamente y no por obligación o interés. Alguien en quien pudieran confiar completamente, y esta muchacha que los había salvado sin pedir nada a cambio, que les había dado su propia comida y su propia cama aunque ella misma no tenía casi nada, que los había cuidado con ternura maternal aunque eran completos extraños, claramente tenía el corazón perfecto para ese papel. Y él también la necesitaba, aunque apenas acababa de darse cuenta, necesitaba a alguien que llenara el vacío que Catalina había dejado, no para reemplazarla porque nadie podría hacer eso, pero sí para darle una razón para sonreír nuevamente, para recordarle que la vida podía ser buena y dulce. Mateo le pidió a Sofía que bajara con él y los niños a la panadería donde sus hombres esperaban, y don Esteban les permitió usar la trastienda para hablar con privacidad mientras les servía pan caliente y chocolate humeante que los niños devoraron con hambre. Mateo mandó a uno de sus hombres de regreso a la hacienda con instrucciones de traer ropa limpia y seca para los niños, y mientras esperaban, se sentó con Sofía en una mesa pequeña y le explicó toda la situación, cómo había enviudado 2 años atrás, cómo Josefina había cuidado de los niños hasta su muerte reciente, cómo su hermana Berenice había llegado ofreciendo ayuda, pero aparentemente había maltratado a sus hijos hasta que huyeron aterrorizados. Sofía escuchaba con atención, sus ojos llenándose de lágrimas al imaginar lo que esos pobres niños habían sufrido, y cuando Mateo terminó de hablar, ella le dijo que sentía mucho todo lo que había pasado, que no podía imaginar el dolor de perder a una esposa y luego descubrir que alguien de tu propia familia había lastimado a tus hijos. Mateo observó a Sofía durante un largo momento, notando cómo Camila se había quedado dormida en su regazo después de comer, cómo Andrés se sentaba pegado a ella en el banco como si tuviera miedo de que desapareciera si la soltaba, y tomó una decisión que cambiaría todas sus vidas para siempre. Le dijo a Sofía que necesitaba pedirle algo importante, algo inusual y atrevido, pero que venía desde lo más profundo de su corazón, y le preguntó si estaría dispuesta a escucharlo. Sofía asintió con curiosidad y nerviosismo, sin poder imaginar qué podría querer un duque de una vendedora de flores pobre como ella, y entonces Mateo se arrodilló frente a ella igual que había hecho en su cuarto, tomó su mano callosa entre las suyas y le pidió que se casara con él. Sofía lo miró completamente atónita, pensando que había escuchado mal o que él estaba bromeando, pero la expresión seria y suplicante en el rostro de Mateo le dijo que hablaba completamente en serio. Él le explicó rápidamente que no era una propuesta de matrimonio convencional, que no esperaba amor o romance de ella, que entendía perfectamente que apenas se conocían y que venían de mundos completamente diferentes, pero que sus hijos la necesitaban desesperadamente. Necesitaban una madre que los amara y protegiera, alguien en quien pudieran confiar, y que él había visto en las últimas horas que ella tenía exactamente ese tipo de corazón bondadoso y maternal que ellos necesitaban. Le prometió que si aceptaba le daría una vida digna, una casa hermosa, comida abundante, ropa bonita, educación si la deseaba, seguridad y respeto, y que nunca le pediría nada que ella no estuviera dispuesta a dar, que respetaría completamente su espacio y su voluntad, que el matrimonio sería solo en nombre, si ella así lo prefería. Sofía no sabía qué decir.
Su mente giraba tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Una propuesta de matrimonio de un duque, una oportunidad de dejar atrás la pobreza y el hambre, de tener un hogar de verdad por primera vez en 7 años, de cuidar de estos niños dulces que ya se habían ganado su corazón en apenas unas horas. Pero también era aterrador la idea de casarse con un hombre que no conocía, de entrar a un mundo de riqueza y nobleza donde no sabía las reglas ni los modales, de vivir en una hacienda enorme, rodeada de sirvientes que probablemente la mirarían con desprecio por ser una simple vendedora de flores. Le preguntó a Mateo con voz temblorosa qué pasaría si ella no era buena en ese papel, si no sabía comportarse como una duquesa, si la gente la rechazaba por no ser de noble cuna, y Mateo le respondió con firmeza que a él no le importaba lo que la gente pensara, que el título de duquesa era solo eso, un título, y que lo único que realmente importaba era que sus hijos fueran felices y amados. Entonces Andrés, que había estado escuchando toda la conversación en silencio, se bajó del banco y se paró frente a Sofía, mirándola con esos ojos oscuros tan serios, y le dijo con su vocecita infantil que por favor dijera que sí, que ellos la necesitaban, que ella era buena y amable no como tía Berenice, que él prometía portarse bien y obedecer todo lo que ella dijera si solo aceptaba quedarse con ellos para siempre. Y Camila, que había despertado con las voces, también extendió sus bracitos regordetes hacia Sofía y repitió lo que su hermano decía a su manera. «Mamá, Sofía, quédate. Por favor, quédate. Te queremos mucho». Sofía sintió que las lágrimas le rodaban por las mejillas viendo a esos dos niños suplicarle que se quedara. Niños que apenas la conocían, pero que de alguna forma sabían que ella no les haría daño, que ella los cuidaría con amor genuino. Y en ese momento supo cuál era su respuesta. Le dijo a Mateo que sí, que aceptaba casarse con él, no por la riqueza o el título o la comodidad que le ofrecía, sino porque estos niños necesitaban una madre y ella necesitaba una razón para vivir que fuera más allá de sobrevivir día a día, porque al cuidar de ellos tal vez encontraría un propósito que había perdido cuando sus padres murieron. Mateo cerró los ojos con un alivio tan profundo que tuvo que tomar aire profundamente para no volver a llorar. Y luego se puso de pie y le besó la mano a Sofía como sellando un pacto sagrado, agradeciéndole por darle esta oportunidad, prometiéndole que jamás se arrepentiría de su decisión. Los niños gritaron de felicidad y se lanzaron a abrazar a Sofía, casi tirándola del banco, y ella los abrazó de vuelta riendo y llorando al mismo tiempo, sintiendo que algo dentro de su corazón herido comenzaba a sanar. Esa misma noche, Mateo llevó a Sofía y a los niños a la hacienda de las Águilas en su carruaje, y cuando Sofía vio por primera vez la propiedad iluminada por antorchas en la oscuridad, con su mansión colonial de 2 pisos, sus jardines enormes, sus establos y graneros y edificios de servicio, no podía creer que este iba a ser su nuevo hogar. Los sirvientes salieron a recibirlos con expresiones de alivio al ver que los niños estaban a salvo, y doña Inés abrazó a Andrés y Camila llorando de felicidad, bendiciendo a Dios por haberlos traído de regreso. Mateo presentó a Sofía como su prometida y futura duquesa, y aunque algunos sirvientes no pudieron ocultar su sorpresa al ver que era una muchacha pobre y sencilla, doña Inés la miró directamente a los ojos y vio algo ahí que le gustó. Una bondad genuina y una fortaleza tranquila, y le dio la bienvenida con una sonrisa cálida, diciéndole que cualquier mujer que había salvado a estos niños era bienvenida en esa casa. Mateo le dio a Sofía una suite de habitaciones en el ala este de la hacienda, habitaciones que habían pertenecido a su madre años atrás, con una cama enorme de dosel con cortinas de seda azul, un vestidor lleno de vestidos hermosos que habían sido de Catalina y que Mateo mandó alterar para que le quedaran a Sofía, un baño privado con una tina de porcelana donde podía bañarse con agua caliente y ventanas grandes que daban al jardín de jacarandas. Sofía caminaba por esas habitaciones como en un sueño,
tocando los muebles finos, los espejos con marcos dorados, las alfombras suaves bajo sus pies descalzos, sin poder creer que todo esto era real y no una fantasía que se desvanecería al amanecer. Esa noche durmió en la cama más cómoda en la que había dormido en su vida, hundida en almohadas de pluma y cobijas de lana, pero se despertó varias veces asustada, pensando que seguía en su cuartito sobre la panadería y que todo había sido un sueño cruel. Mateo cumplió su palabra de organizar el matrimonio rápidamente, y 3 días después, un jueves lluvioso de noviembre, Sofía Ramírez Herrera se casó con don Mateo de Acosta y Mendoza en la capilla privada de la Hacienda de las Águilas, ante el padre Bernardo, que era el sacerdote de la familia desde hacía décadas. Sofía vestía un vestido de novia sencillo pero hermoso de satén color marfil que doña Inés había conseguido milagrosamente en esos 3 días, alterándolo ella misma con la ayuda de las doncellas para que le quedara perfecto a Sofía, con mangas largas de encaje y una falda que caía en pliegues suaves hasta el piso. Doña Inés también le había peinado el cabello castaño en un recogido elegante con algunas ondas sueltas enmarcando su rostro, y le había prestado un collar de perlas que había sido de la madre de Mateo para que tuviera algo prestado según la tradición. Mateo vestía un traje negro formal, con chaleco de brocado plateado y corbata de seda. Se había afeitado y peinado su cabello negro hacia atrás, y cuando vio a Sofía caminar por el pasillo de la capilla del brazo de don Rodrigo, el mayordomo que amablemente había accedido a entregarla en ausencia de su padre, sintió que le faltaba el aire porque se veía absolutamente hermosa, radiante con una felicidad tímida que iluminaba su rostro. Andrés y Camila estaban parados junto al altar como testigos, vestidos con ropa nueva y limpia. Andrés con un traje pequeño de terciopelo azul marino y Camila con un vestido blanco de encaje y listones rosados, ambos sonriendo de oreja a oreja, viendo casarse a su padre con la mujer que ya llamaban Mamá Sofía en sus corazones. La ceremonia fue breve pero emotiva. El padre Bernardo habló sobre el sacramento del matrimonio, sobre el compromiso sagrado que estaban haciendo ante Dios de cuidarse y respetarse mutuamente. Y cuando llegó el momento de los votos, Mateo tomó las manos de Sofía entre las suyas y prometió solemnemente amarla, honrarla y protegerla todos los días de su vida, en la salud y en la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, hasta que la muerte los separara. Sofía repitió los mismos votos con voz temblorosa pero clara, mirando a los ojos a este hombre que le estaba dando una nueva oportunidad de vida. Y cuando el padre Bernardo los declaró marido y mujer, Mateo se inclinó y le dio un beso suave y casto en los labios, sellando su unión ante Dios y los testigos presentes. Los únicos invitados a la boda, además de los niños, fueron doña Inés, don Rodrigo y algunos de los sirvientes más antiguos de la hacienda, porque Mateo había decidido mantener la ceremonia pequeña e íntima, sin invitar a otros nobles o familias importantes que seguramente habrían juzgado su elección de esposa y hecho sentir mal a Sofía. Berenice seguía encerrada en su habitación bajo vigilancia de los guardias de Mateo, quien no había decidido todavía qué hacer con ella, si entregarla a las autoridades o simplemente desterrarla de la hacienda para siempre, pero definitivamente no la quería presente en su boda contaminando el momento con su veneno. Después de la ceremonia, hubo una cena sencilla en el comedor principal, con los platillos favoritos de los niños preparados por la cocinera de la hacienda, y aunque no hubo música ni baile ni celebraciones elaboradas, había una calidez y una alegría genuina en la mesa que no se sentían en esa casa desde antes de la muerte de Catalina. Esa noche, cuando llegó el momento de retirarse a dormir, Mateo acompañó a Sofía hasta la puerta de sus habitaciones y le dijo con voz suave que recordara que él había prometido respetar su espacio, que no esperaba que compartieran cama o intimidad a menos que ella lo deseara, que podía tomarse todo el tiempo que necesitara para acostumbrarse a su nueva vida y a su matrimonio.
Sofía le agradeció su consideración con una sonrisa tímida y entró a su cuarto sintiéndose extrañamente decepcionada, aunque no entendía por qué, y pasó su primera noche como duquesa dormida sola en su cama enorme, escuchando los sonidos desconocidos de la hacienda en la noche. El viento entre las jacarandas, el lejano relinchar de los caballos en los establos, el crujir de la madera antigua de la mansión. Los primeros meses en la hacienda de las Águilas fueron un periodo de ajuste y descubrimiento para Sofía, quien tuvo que aprender todo desde cero sobre cómo ser una duquesa, cómo manejar una casa con más de 30 sirvientes, cómo comportarse en sociedad cuando inevitablemente tuvieran que recibir visitas o asistir a eventos sociales. Doña Inés se convirtió en su maestra y confidente, enseñándole pacientemente sobre etiqueta y modales, sobre cómo dirigirse a los sirvientes con autoridad pero también con amabilidad, sobre cómo organizar las comidas y supervisar el funcionamiento de la casa, sobre qué vestidos usar para cada ocasión. Al principio Sofía se sentía abrumada y torpe, cometiendo errores constantemente, usando el tenedor equivocado durante las cenas, olvidando los nombres de los diferentes sirvientes, sintiéndose perdida en los pasillos enormes de la mansión. Pero doña Inés era paciente y bondadosa, le decía que no se preocupara, que todo se aprendía con tiempo y práctica. Pero donde Sofía realmente brillaba era con los niños. Con Andrés y Camila no necesitaba aprender nada, porque el amor y el cuidado maternal le salían naturales como respirar. Se levantaba temprano cada mañana y ella misma iba a sus habitaciones a despertarlos con besos y canciones. Les ayudaba a vestirse, aunque los sirvientes podían hacerlo. Se sentaba con ellos durante el desayuno, asegurándose de que comieran bien. Pasaba las mañanas enseñándoles cosas nuevas en el salón de estudios que Mateo había preparado. Jugaba con ellos en el jardín durante las tardes persiguiendo mariposas y recogiendo flores para hacer ramos como los que ella solía vender. Les daba de cenar con sus propias manos. Los bañaba ella misma porque le gustaba ese tiempo especial con ellos. Y por las noches se sentaba en la cama de cada uno contándoles historias inventadas sobre princesas y caballeros y dragones hasta que se quedaban dormidos con sonrisas en sus caritas. Andrés y Camila florecieron bajo su cuidado de una forma que maravillaba a todos en la hacienda. El niño serio y asustado que había regresado del pueblo comenzó a sonreír nuevamente, a reír con esa risa contagiosa de niño pequeño, a jugar y corretear por los jardines como debía hacer un niño de su edad, y poco a poco los moretones en sus brazos sanaron, y las pesadillas que lo hacían despertar gritando en las noches se fueron haciendo menos frecuentes. Camila, que había estado tan delgada y débil, comenzó a comer bien y ganar peso. Sus mejillas se llenaron y se pusieron rosadas. Su cabello castaño creció brillante y saludable, y volvió a ser la niña alegre y parlanchina que había sido antes de que Berenice llegara a sus vidas. Ambos niños adoraban a Sofía con una devoción absoluta. La seguían por toda la casa como patitos, siguiendo a su madre. Le llevaban flores silvestres que recogían en los campos, le dibujaban dibujos con carboncillos que ella guardaba todos como tesoros, y le decían 100 veces al día que la querían mucho. La hacienda misma parecía haber cobrado vida nuevamente con la presencia de Sofía. Ella decoró los salones con ramos frescos de flores de los jardines, abrió las ventanas para dejar entrar la luz del sol y el aire fresco, llenó los pasillos con risas y canciones, organizó días de campo en los prados, donde todos los sirvientes y sus familias podían venir a comer y jugar, y poco a poco la atmósfera sombría y triste que había reinado en la hacienda de las Águilas desde la muerte de Catalina se fue disipando, reemplazada por una calidez y alegría que todos comentaban y agradecían. Los sirvientes que al principio habían sido escépticos sobre esta muchacha pobre que se había casado con su señor, comenzaron a amarla genuinamente cuando vieron que no se daba aires de grandeza, que los trataba a todos con respeto y amabilidad,
que se interesaba por sus vidas y sus familias, que ayudaba en la cocina cuando había mucho trabajo sin importarle mancharse los vestidos caros, y que claramente amaba a los niños y a la hacienda con todo su corazón. Mateo observaba todo esto desde cierta distancia, cumpliendo su promesa de darle espacio a Sofía. Pero cada día le resultaba más difícil mantener esa distancia porque se estaba enamorando de su esposa sin poder evitarlo. Se enamoraba de la forma en que ella reía cuando Camila decía algo gracioso, una risa clara y musical que llenaba toda la habitación de luz. Se enamoraba de la paciencia infinita con la que le enseñaba números y letras a Andrés, sentándose con él durante horas hasta que el niño entendía cada concepto, celebrando cada pequeño logro como si fuera un triunfo enorme. Se enamoraba de cómo se veía por las tardes cuando se sentaba en la terraza a contemplar el atardecer, con el viento moviendo suavemente su cabello y una expresión de paz en su rostro, como si finalmente hubiera encontrado un lugar donde pertenecer. Se enamoraba de su bondad natural que se extendía no solo a sus hijos, sino a todos en la hacienda. La forma en que visitaba a los trabajadores enfermos, llevándoles sopa caliente y palabras de consuelo. Cómo jugaba con los hijos pequeños de los peones en los campos. Cómo defendía a las doncellas cuando algún visitante las trataba con desprecio. Comenzó a buscar excusas para pasar tiempo con ella, ofreciéndose a enseñarle a montar a caballo, aunque tenía 1000 cosas que hacer, llevándola a recorrer la propiedad en su carruaje para que conociera los límites de sus tierras, sentándose con ella en la biblioteca por las tardes, para enseñarle a leer y escribir mejor, porque aunque Sofía sabía lo básico, nunca había tenido educación formal. Esas tardes en la biblioteca se convirtieron en su momento favorito del día, sentados juntos en el sofá de terciopelo verde frente a la chimenea, Sofía concentrada en las páginas del libro que él le había dado, mordiéndose el labio inferior cuando se encontraba con una palabra difícil, y Mateo sentado a su lado tan cerca que podía oler el aroma a lavanda de su cabello, ayudándola con las palabras complicadas, escuchando su voz suave leer en voz alta historias de aventuras y romances. A veces sus manos se rozaban accidentalmente cuando él le pasaba un libro o cuando ella señalaba una palabra en la página, y Mateo sentía una corriente eléctrica recorrerle el brazo cada vez que eso pasaba. Un calor que se extendía por su pecho y hacía que su corazón latiera más rápido. Se descubría mirándola cuando ella no se daba cuenta, admirando la curva de su cuello cuando inclinaba la cabeza para leer, la forma en que sus pestañas largas proyectaban sombras en sus mejillas, cómo se mordía el labio cuando estaba concentrada y tenía que recordarse constantemente que le había prometido no presionarla, que tenía que esperar hasta que ella estuviera lista. Sofía también estaba sintiendo cosas que no esperaba, confusas y emocionantes al mismo tiempo. Al principio había visto a Mateo solo como su benefactor, el hombre que la había salvado de una vida de pobreza a cambio de cuidar a sus hijos, pero con el paso de las semanas comenzó a verlo de manera diferente. Notaba cómo sus ojos se iluminaban cuando jugaba con Andrés y Camila, lanzándolos al aire y atrapándolos mientras ellos gritaban de felicidad, lo amable y paciente que era cuando le enseñaba a montar a caballo, sosteniéndola con cuidado por la cintura para que no se cayera, lo guapo que se veía por las mañanas cuando bajaba a desayunar con el cabello todavía húmedo de su baño, vestido con camisas blancas que resaltaban su piel morena y sus hombros anchos. Notaba cómo la miraba a veces cuando pensaba que ella no se daba cuenta, con una intensidad en sus ojos oscuros que la hacía sentir mariposas en el estómago, y cómo su voz se volvía más suave y cálida cuando hablaba con ella. Durante las cenas en el comedor grande, sentados en extremos opuestos de la mesa larga como dictaba la etiqueta, Sofía se encontraba deseando que estuvieran más cerca, que pudieran hablar más íntimamente sin que los sirvientes que les servían la comida escucharan cada palabra.
Comenzó a arreglarse más por las tardes, pidiéndole a doña Inés que le peinara el cabello en estilos más elaborados, eligiendo vestidos más bonitos de su guardarropa, poniéndose un poco del perfume de rosas que encontró en su tocador, aunque se decía a sí misma que era solo porque quería verse presentable como duquesa, y no porque quisiera que Mateo la encontrara atractiva. Pero en las noches, cuando se acostaba sola en su cama enorme, se descubría pensando en él, preguntándose qué estaría haciendo en sus habitaciones al otro lado de la hacienda, si también pensaba en ella, si alguna vez lamentaba haberle dado tanto espacio, si alguna vez querría que su matrimonio fuera real en todos los sentidos. Fue una noche de marzo, 4 meses después de su boda, cuando todo cambió entre ellos. Mateo había pasado el día en su estudio revisando cuentas y atendiendo asuntos de negocios, y al anochecer se sentía cansado y con dolor de cabeza, así que decidió caminar un poco por la hacienda para despejar su mente antes de retirarse a dormir. Pasó por el salón principal y ahí estaba el retrato de Catalina que colgaba sobre la chimenea, un óleo hermoso pintado 2 años antes de su muerte que la mostraba sonriente y radiante con un vestido azul que resaltaba sus ojos color miel. Mateo se detuvo frente al retrato como hacía a menudo, mirando el rostro de su difunta esposa, y de repente sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, una oleada de dolor y culpa que lo golpeó sin advertencia. Se sentó en el sofá frente al retrato y comenzó a llorar en silencio, sollozos que le sacudían los hombros, pensando en Catalina, en cómo había muerto por su culpa por haberla embarazado, sabiendo que era riesgoso, en cómo él había seguido adelante con su vida mientras ella yacía en el panteón familiar, en cómo ahora tenía sentimientos por otra mujer, y eso se sentía como una traición terrible. Se sentía desgarrado entre su amor por la memoria de Catalina y sus crecientes sentimientos por Sofía, preguntándose si estaba bien sentir lo que sentía, si Catalina estaría decepcionada de él, si estaba siendo injusto con Sofía al no poder darle todo su corazón, porque una parte siempre estaría con su primera esposa. Sofía había bajado a la cocina a buscar un poco de leche caliente porque no podía dormir, y cuando regresaba a sus habitaciones, pasó por el salón y vio a Mateo sentado ahí llorando frente al retrato de Catalina. Se detuvo en la puerta, dudando si debía interrumpirlo o dejarlo solo con su dolor, pero algo en la forma en que sus hombros se sacudían con los sollozos le partió el corazón y no pudo simplemente alejarse. Entró despacio al salón, sus pies descalzos no haciendo ruido en la alfombra, y se sentó en el sofá junto a Mateo sin decir palabra. Él se sobresaltó al sentirla ahí y trató de secarse las lágrimas rápidamente, disculpándose por su debilidad. Pero Sofía simplemente extendió su mano y tomó la suya, entrelazando sus dedos con los de él, dándole el consuelo silencioso de su presencia. Se quedaron así, sentados en silencio durante varios minutos, tomados de la mano bajo la mirada del retrato de Catalina. Y entonces Mateo comenzó a hablar, las palabras saliendo de él en un torrente que no podía contener, contándole todo sobre su matrimonio con Catalina, cómo se habían conocido y enamorado, los años felices que compartieron, el dolor devastador de perderla durante el parto, la culpa que lo comía por dentro porque sentía que era su responsabilidad haberla mantenido a salvo. Le dijo que a veces sentía que estaba traicionando su memoria al tener sentimientos por Sofía, que no sabía cómo hacer las paces con el pasado mientras intentaba construir un futuro, que se sentía perdido y confundido. Sofía lo escuchó todo sin interrumpir, apretando su mano cuando los sollozos se volvían más fuertes, y cuando él finalmente terminó de hablar, ella se tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes de responder. Le dijo con voz suave pero firme que ella no conoció a Catalina, pero que todo lo que había escuchado sobre ella de los sirvientes y de él mismo le decía que había sido una mujer extraordinaria, bondadosa y amorosa, y que una mujer así nunca querría verlo sufrir por el resto de su vida.
Le dijo que Catalina había tenido la suerte de ser amada profundamente por él, que eso era un regalo precioso, pero que su muerte no significaba que él tenía que enterrar su corazón con ella, que amar nuevamente no era una traición, sino un testimonio de que el amor que compartieron era real y lo había transformado en un hombre capaz de amar profundamente. Le dijo que Catalina habría querido que él fuera feliz, que siguiera viviendo plenamente, que encontrara alegría y compañía nuevamente, y que si ella estuviera viendo desde el cielo, estaría orgullosa del padre en el que se había convertido, del hombre que había salvado a sus hijos del peligro, de cómo había abierto su corazón lo suficiente para traer a una extraña a su familia y confiarle lo más preciado que tenía. Le dijo que era hora de que se perdonara a sí mismo, que aceptara que algunas cosas estaban más allá de su control, que nadie podía haber salvado a Catalina, porque cuando Dios decidía llamar a alguien a su lado, no había nada que los mortales pudieran hacer. Mateo la miraba mientras hablaba, viendo la compasión y la sabiduría en sus ojos, que parecían demasiado profundos para alguien de solo 23 años, y sintió que algo dentro de su pecho, que había estado apretado y dolorido durante 2 años, finalmente comenzaba a aflojarse. Sofía tenía razón. Catalina habría querido que fuera feliz. Ella siempre había sido generosa y amorosa. Nunca habría querido que se encerrara en su dolor por el resto de su vida. Y de repente, Mateo se dio cuenta de que no estaba traicionando a Catalina al tener sentimientos por Sofía. Estaba honrando el amor que Catalina le había enseñado a dar. Estaba usando ese amor para construir algo nuevo y hermoso con esta mujer extraordinaria que había entrado en su vida cuando más la necesitaba. Se inclinó hacia Sofía sin pensar, atraído por un impulso que no podía resistir, y le dijo en voz ronca que la amaba, que se había enamorado de ella durante estos 4 meses, viéndola amar a sus hijos como si fueran propios, viéndola florecer en su nuevo papel como duquesa, viéndola llenar su casa y su vida de luz y alegría, y que ya no podía fingir que este era solo un matrimonio de conveniencia. Le confesó que pensaba en ella constantemente, que soñaba con ella en las noches, que deseaba poder abrazarla y besarla y hacerla realmente su esposa en todos los sentidos, pero que solo lo haría si ella también lo deseaba, que nunca la presionaría a nada que no quisiera. Sofía sintió que el corazón se le salía del pecho al escuchar esas palabras, las palabras que había estado deseando escuchar sin siquiera admitirlo ante sí misma, y de repente todas sus dudas y miedos se desvanecieron dejando solo una certeza cristalina. Le dijo con lágrimas de felicidad rodando por sus mejillas que ella también lo amaba, que se había enamorado de él lentamente sin darse cuenta, hasta que un día se despertó y supo que no podría imaginar su vida sin él, que había dejado de ser solo el padre de los niños que cuidaba y se había convertido en el hombre con quien soñaba cada noche, el hombre cuya sonrisa podía iluminar su día entero, el hombre a quien deseaba con todo su ser. Mateo la tomó del rostro con ambas manos, sus pulgares acariciando sus mejillas mojadas por las lágrimas, y se inclinó lentamente dándole tiempo para alejarse si cambiaba de opinión. Pero Sofía no se alejó. Se inclinó hacia él con la misma urgencia, y sus labios se encontraron en un beso que comenzó suave y tímido, pero rápidamente se volvió más profundo y apasionado. Mateo la besaba como un hombre sediento que finalmente encuentra agua, como si hubiera estado esperando este momento durante meses sin admitirlo, y Sofía respondía con el mismo fervor, sus brazos rodeando su cuello, sus dedos enredándose en su cabello negro, sintiéndose viva y deseada de una forma que nunca había experimentado antes. Cuando finalmente se separaron por falta de aire, se miraron a los ojos jadeando, y Mateo le preguntó con voz ronca si estaba segura, si realmente quería esto. Y Sofía asintió sin dudarlo, le dijo que sí, que lo quería a él, que quería ser su esposa de verdad, que quería compartir su vida con él completamente. Mateo la levantó en sus brazos como si no pesara nada y la llevó por las escaleras hasta sus habitaciones en el ala este, besándola todo el camino.
y esa noche finalmente consumaron su matrimonio, entregándose el uno al otro con ternura y pasión, sellando su amor de la forma más íntima posible. A la mañana siguiente, Sofía despertó en los brazos de Mateo, su cabeza recostada en su pecho, escuchando los latidos fuertes y constantes de su corazón, sus cuerpos entrelazados bajo las sábanas de seda, y sintió una felicidad tan completa que le daba miedo, como si fuera demasiado bueno para ser verdad, y en cualquier momento podría desvanecerse. Pero Mateo la apretó más fuerte contra él, le besó la frente y le susurró que la amaba, que esto era real, que era para siempre, y Sofía creyó. Los siguientes meses fueron los más felices de la vida de Sofía. Su matrimonio con Mateo floreció de una forma hermosa. Pasaban cada noche juntos en la misma cama, se despertaban abrazados cada mañana, se robaban besos en los pasillos cuando los sirvientes no miraban, se tomaban de la mano durante las cenas como una pareja enamorada en vez de dos extraños cumpliendo un contrato. Andrés y Camila notaron el cambio y estaban encantados. Sus padres ahora sonreían todo el tiempo, se miraban con ojos llenos de amor, y la atmósfera en la hacienda era tan cálida y alegre que los niños florecían aún más. Pero su felicidad fue interrumpida violentamente un día de mayo, un día soleado de primavera que comenzó perfectamente normal, pero que casi terminó en tragedia. Sofía había decidido llevar a los niños al mercado del pueblo para comprarles dulces y juguetes, acompañada por 2 guardias de la hacienda como medida de precaución, aunque hacía meses que no había ningún problema y todos se habían relajado pensando que el peligro había pasado. Estaban en el puesto de dulces, viendo caramelos de colores, cuando 4 hombres encapuchados aparecieron de la nada, agarrando a Andrés y Camila brutalmente y tratando de arrastrarlos hacia un callejón oscuro. Los guardias de Mateo intentaron defenderlos, pero fueron golpeados y dejados inconscientes, y Sofía gritó aterrorizada, lanzándose sobre los secuestradores, arañándolos, golpeándolos con sus puños, poniéndose frente a los niños como una leona protegiendo a sus cachorros. Uno de los hombres la empujó violentamente, haciéndola caer al suelo, donde se golpeó la cabeza contra las piedras del pavimento, y por un momento todo se volvió negro y Sofía pensó que iba a desmayarse, pero el sonido de Camila llorando y gritando, mamá la mantuvo consciente. Entonces escuchó el sonido de cascos de caballo galopando y la voz furiosa de Mateo, gritando que soltaran a sus hijos, y cuando logró enfocar la vista, vio a su esposo bajarse del caballo de un salto con su espada en la mano, sus ojos oscuros ardiendo con una furia asesina. Mateo había estado siguiéndolos discretamente desde la hacienda porque algo en su instinto le decía que no debía dejarlos ir solos, y ahora se alegraba infinitamente de haber escuchado esa voz interior. Atacó a los secuestradores con la precisión de un guerrero entrenado desde niño en el arte de la espada, hiriendo a 2 de ellos seriamente y haciendo huir a los otros 2 que corrieron como cobardes, abandonando a sus compañeros heridos. Pero en el proceso de defender a su familia, uno de los secuestradores logró acuchillar a Mateo en el brazo izquierdo, una herida profunda que comenzó a sangrar copiosamente, empapando su camisa blanca de rojo. Mateo apenas pareció notarlo en el momento, demasiado concentrado en asegurarse de que los niños estuvieran bien, pero cuando el peligro pasó y la adrenalina comenzó a desvanecerse, sintió el dolor agudo que le recorría el brazo y se tambaleó un poco. Sofía se levantó del suelo ignorando su propio dolor de cabeza y corrió hacia Mateo, viendo toda la sangre y entrando en pánico, gritándole que estaba herido, que necesitaba un médico, y entonces se arrojó a sus brazos llorando histéricamente, sin importarle la sangre ni el decoro ni la gente que se había reunido a mirar. Le gritó entre sollozos que podría haber muerto, que esos hombres podrían haberlo matado, que ella no podría soportar perderlo ahora que finalmente habían encontrado la felicidad juntos. Mateo la abrazó fuerte con su brazo bueno, sosteniéndola contra su pecho, susurrándole que estaba bien, que solo era un rasguño, que jamás permitiría que nada les pasara a ella ni a los niños.
Los llevó de regreso a la hacienda, donde el médico del pueblo vino corriendo a curar su herida, dándole puntos mientras Sofía sostenía su otra mano, apretándola tan fuerte que casi le cortaba la circulación, sin soltarlo ni siquiera cuando el médico le dijo que podía esperar afuera. Esa noche, cuando los niños finalmente se quedaron dormidos, después de horas de estar asustados y llorando, cuando Mateo estaba recostado en la cama con el brazo vendado y dolorido, Sofía entró a su habitación y se acostó junto a él con cuidado de no lastimarlo. Le dijo que había tenido tanto miedo de perderlo, que se había dado cuenta en ese momento terrible cuánto lo amaba, cuánto había llegado a significar para ella en estos meses, que él ya no era solo su esposo, sino su mejor amigo, su confidente, su compañero, el amor de su vida. Mateo le besó la frente y le prometió que siempre la protegería, que siempre protegería a su familia, que nada ni nadie los separaría. Pero necesitaban respuestas sobre quién estaba detrás de estos ataques, porque era obvio que no eran simples ladrones, sino secuestradores contratados específicamente para llevarse a los niños. Mateo interrogó a los 2 hombres heridos que había capturado, y después de amenazarlos con entregarlos a las autoridades militares que los ejecutarían por intento de secuestro, finalmente confesaron que habían sido contratados por una mujer noble que les había pagado una suma enorme de dinero para llevarse a los niños del duque y asegurarse de que nunca fueran encontrados. Cuando Mateo les exigió el nombre de esa mujer, dijeron que solo la conocían como Doña Berenice. Mateo sintió que la sangre se le helaba en las venas al escuchar ese nombre. Su propia hermana había sido quien contrató a estos hombres para secuestrar a sus hijos, no una vez, sino 2 veces. Primero meses atrás cuando los niños huyeron de la hacienda, y ahora nuevamente cuando pensaba que todo estaba a salvo. La rabia que sintió fue tan intensa que tuvo que salir de la habitación donde interrogaba a los secuestradores para no matarlos ahí mismo con sus propias manos. Le ordenó a doña Inés que registrara completamente la habitación de Berenice, que seguía viviendo en el ala oeste de la hacienda bajo vigilancia, pero con cierta libertad de movimiento, y ahí encontraron las pruebas que necesitaban. Cartas ocultas bajo una tabla suelta del piso, correspondencia entre Berenice y diferentes grupos de criminales a lo largo de los meses, pagos registrados en su libro de cuentas personal y, lo peor de todo, una carta que Berenice había escrito pero nunca enviado, donde detallaba su plan completo. Explicaba que había maltratado a los niños deliberadamente, esperando que huyeran, o que Mateo los descuidara en su desesperación, que cuando eso no funcionó, había contratado a los secuestradores para que se llevaran a Andrés y Camila permanentemente, esperando que el dolor de perder a sus hijos finalmente destruyera a Mateo completamente, lo hiciera enloquecer o morir de tristeza, y entonces ella como única familiar, viva, podría reclamar el ducado, el título, las tierras y toda la fortuna que, consideraba, le pertenecían por derecho de nacimiento, aunque las leyes dijeran lo contrario. Mateo leyó esas cartas sintiendo una mezcla de horror y furia que nunca había experimentado antes. Su propia sangre, su hermana mayor que se suponía debía protegerlo, había conspirado durante meses para destruir su vida y lastimar a sus hijos inocentes, todo por codicia y envidia. Convocó una reunión en el salón principal de la hacienda. Mandó llamar a todos los sirvientes, al padre Bernardo, a don Rodrigo, a doña Inés, y ordenó que trajeran a Berenice. Cuando ella entró escoltada por 2 guardias, todavía manteniendo su aire de superioridad y desprecio, Mateo le mostró las cartas una por una, leyéndolas en voz alta para que todos las escucharan, presentando las pruebas irrefutables de su traición y crueldad. Berenice palideció cuando se dio cuenta de que había sido descubierta, pero incluso entonces no mostró remordimiento ni vergüenza. Simplemente levantó la barbilla desafiante y dijo que sí, que había hecho todo eso, que merecía ser la duquesa porque era más inteligente, más capaz, más merecedora que Mateo, que solo había heredado por la suerte de nacer hombre.
Gritó que Sofía no era más que una vendedora de flores pobre, sin educación ni linaje, que no tenía derecho a llevar el título de duquesa, que era una vergüenza para la familia noble de los Acosta y Mendoza, que los niños estarían mejor muertos que criados por una mujer tan inferior. Dijo que Mateo era un tonto sentimental por elegir el amor sobre el linaje y la tradición, que su debilidad los destruiría a todos. El salón quedó en completo silencio después de su arrebato, todos mirándola con horror y disgusto. Hasta doña Inés, que había conocido a Berenice toda su vida, estaba pálida y temblando por la maldad que acababa de presenciar. Mateo se acercó a su hermana con pasos lentos y medidos, su rostro una máscara de furia controlada, y le dijo con voz tan fría que daba escalofríos que ella no era su familia, que alguien capaz de lastimar niños inocentes no merecía ser llamada su hermana, que la repudiaba completamente y que su nombre sería borrado de los registros familiares, como si nunca hubiera existido. Le dijo que había llamado a las autoridades militares que vendrían a arrestarla formalmente, que sería juzgada por intento de secuestro, conspiración para cometer asesinato y abuso infantil, y que si había justicia en este mundo, pasaría el resto de su vida en prisión. Berenice trató de gritar más insultos, pero los guardias la sacaron del salón a la fuerza, arrastrándola mientras ella luchaba y maldecía. Y cuando las autoridades llegaron, una hora después, se la llevaron en cadenas hacia la cárcel de la ciudad. El juicio fue rápido, porque las pruebas eran abrumadoras, y los testimonios de los secuestradores capturados, de los sirvientes de la hacienda y del propio Mateo eran devastadores. Berenice fue declarada culpable de todos los cargos y sentenciada a 20 años de prisión en la cárcel de mujeres de Guanajuato, donde pasaría el resto de su vida amargada, viendo cómo su plan había fallado, y Mateo vivía feliz con su familia, mientras ella se pudría en una celda. Con Berenice finalmente fuera de sus vidas, la familia pudo sanar completamente y seguir adelante. Los meses siguientes fueron de paz y alegría. Sofía descubrió que estaba embarazada en junio y la noticia llenó de felicidad a toda la hacienda. Mateo lloró de emoción cuando ella le dio la noticia y pasó los siguientes meses tratándola como si fuera de cristal, preocupándose por cada pequeña cosa, asegurándose de que tuviera el mejor cuidado médico posible. Andrés y Camila estaban emocionados por la idea de tener un hermanito o hermanita. Le hablaban al vientre creciente de Sofía, le cantaban canciones, le prometían que serían los mejores hermanos mayores del mundo. El bebé nació en marzo del año siguiente, un niño hermoso y saludable que lloró con fuerza apenas salió al mundo, con los ojos oscuros de su padre y el cabello castaño de su madre. Lo llamaron Miguel Ángel en honor al arcángel protector. Y cuando Mateo sostuvo a su hijo por primera vez, con Sofía recostada exhausta, pero feliz en la cama, y Andrés y Camila mirando con fascinación a su nuevo hermanito, sintió que su corazón estaba tan lleno de amor que podría estallar. Tenía todo lo que alguna vez había soñado. Una esposa que amaba con toda su alma, 3 hijos hermosos y saludables, una hacienda próspera y la certeza de que el futuro sería brillante y lleno de esperanza. 2 años después de aquella tarde lluviosa en que Sofía encontró a 2 niños perdidos en el portal de una iglesia abandonada, la hacienda de las Águilas era completamente diferente, transformada de una mansión sombría, llena de dolor, en un hogar lleno de vida, amor y risas. Sofía caminaba por el jardín de jacarandas en plena floración, sus flores moradas cayendo como lluvia sobre el pasto verde, tomada de la mano de Mateo, que la miraba con adoración infinita, como si todavía no pudiera creer su suerte de haberla encontrado. Andrés, que ahora tenía 8 años, ayudaba a Camila de 6 a montar su primer pony, un animal pequeño y dócil que Mateo había comprado especialmente para ella, los 2 niños riendo y gritando de emoción mientras el pony trotaba en círculos bajo la supervisión de los mozos de cuadra.
Miguel Ángel dormía pacíficamente en los brazos de Sofía, un bebé gordito de 6 meses, con mejillas rosadas y una mata de cabello negro que se paraba en todas direcciones, envuelto en una mantilla de lana blanca que doña Inés había tejido con sus propias manos. La hacienda se había convertido en algo más que el hogar de la familia del duque. Sofía había cumplido su sueño de ayudar a otros niños que sufrían como ella había sufrido, abriendo las puertas de la propiedad a niños huérfanos del pueblo que necesitaban un lugar donde vivir y aprender. Había más de 20 niños viviendo ahora en el ala de servicio convertida en dormitorios cómodos, niños de todas las edades que Sofía y Mateo habían acogido, dándoles comida, ropa, educación, enseñándoles oficios útiles como carpintería, herrería, costura, cocina, para que cuando fueran mayores pudieran mantenerse por sí mismos con dignidad. Los domingos, toda la hacienda se reunía en la capilla para la misa que el padre Bernardo oficiaba, y después había una comida enorme en el jardín donde todos comían juntos, los señores y los sirvientes y los niños huérfanos, sentados en mesas largas bajo los árboles, compartiendo platillos deliciosos que las cocineras preparaban y historias que los hacían reír. Mateo miraba todo esto y sentía un orgullo profundo por lo que él y Sofía habían construido juntos, una familia que iba más allá de los lazos de sangre, una comunidad basada en el amor y la compasión y el deseo de ayudar a los más necesitados. Sofía se detuvo bajo un árbol de jacaranda particularmente hermoso, sus ramas extendiéndose como un paraguas natural sobre ellos, y Mateo la abrazó por detrás con cuidado de no aplastar al bebé, apoyando su barbilla en su hombro y susurrándole al oído que ella no solo había salvado a sus hijos esa tarde lluviosa hace 2 años, sino que lo había salvado a él también, lo había rescatado de una vida de soledad y tristeza y le había dado razones para vivir nuevamente. Le dijo que ella le había enseñado que el amor verdadero no conocía de títulos ni de clases sociales, que lo único que importaba era la bondad del corazón, que una vendedora de flores pobre podía tener más nobleza y gracia que cualquier aristócrata nacido en cuna de oro. Sofía se volvió en sus brazos con Miguel Ángel todavía dormido contra su pecho, miró a los ojos a su esposo con tanto amor que le brillaban como estrellas, y le respondió que él también la había salvado a ella, le había dado una familia cuando pensaba que estaría sola para siempre, le había dado un hogar cuando solo conocía el frío y el hambre, le había dado un propósito cuando su vida parecía no tener sentido. Le dijo que cada día agradecía al cielo y a todos los santos por haberla guiado hasta esa iglesia abandonada donde encontró a 2 niños que necesitaban ayuda, porque ese momento había sido el principio de todo lo bueno en su vida, el principio de su transformación de una muchacha pobre y sola en una mujer amada y completa. Se besaron suavemente bajo las jacarandas, mientras las flores moradas caían a su alrededor como bendiciones del cielo, con sus hijos jugando felices en el jardín, con el sol de la tarde pintando todo de dorado, con el futuro extendiéndose brillante y prometedor ante ellos. Y en ese momento perfecto, rodeados de belleza y amor y familia, ambos supieron con certeza absoluta que habían encontrado lo que todos buscan en la vida pero pocos encuentran, un amor verdadero que trascendía las circunstancias y las diferencias, que había nacido del sacrificio desinteresado y había florecido con el tiempo hasta convertirse en algo hermoso e inquebrantable, un amor que duraría para siempre y les daría la fuerza para enfrentar cualquier desafío que el destino les pusiera en el camino. Juntos como familia, como compañeros, como almas gemelas que se encontraron cuando más lo necesitaban y construyeron juntos un futuro lleno de esperanza, alegría y felicidad eterna.